Desde tiempos ancestrales, la sal ha tenido un significado profundo para la humanidad. Es el único mineral que consumimos directamente y ha sido considerado un bien preciado durante milenios. La filosofía oriental nos instruye en que cada elemento natural tiene su propio poder energético y vibración positiva. En esto creen tanto el budismo zen como la medicina tradicional china. Es por esto que muchos monjes y maestros zen acostumbran una curiosa práctica antes de iniciar cualquier viaje o, cuando van a enfrentar retos importantes, colocan un poco de sal marina dentro de sus zapatos o sandalias antes de ponérselos. Esto activa las propiedades purificadoras, protectoras y bendecidas de la sal, creando un campo magnético positivo que nos acompaña a donde quiera que vayamos. En esta ocasión, aprenderemos los 7 grandes beneficios de esta técnica milenaria y cómo aplicarla en nuestro caminar diario, a través de una historia contada como los Koan Zen. Era una fría mañana de primavera cuando el joven monje Tashi se despertó mucho antes del amanecer para prepararse para un importante viaje. Ese día dejaría el monasterio Zen donde había estudiado y practicado durante los últimos 10 años de su vida. Su amado maestro y guía espiritual, el venerable maestro Hiro, lo había llamado el día anterior para darle una última e importante lección. Querido Tashi, has demostrado con admirable dedicación todas las enseñanzas y valores que los antiguos monjes han transmitido aquí, de generación en generación. Has demostrado serenidad mental profunda, reflexión y una gran capacidad para encontrar sabiduría en los pequeños detalles de la existencia. Por eso, he decidido que ya estás listo para dejar estas pacíficas montañas y aplicar todo lo aprendido allá afuera, en el mundo real. Tashi sintió su corazón rebosante de gratitud. Hizo una reverencia tan honda que su frente casi tocó el suelo de madera desgastada. Gracias, honorable maestro. Sus palabras son mi mayor tesoro. Le prometo con devoción que aplicaré las enseñanzas con humildad y rectitud por el resto de mis días. El maestro Hiro acarició con ternura la cabeza de su pupilo, como solía hacer cuando Tashi había llegado al monasterio siendo aún un niño. Sé que lo harás, mi fiel discípulo. Y para asegurarte un viaje libre de obstáculos, quiero revelarte un último secreto. Los ojos de Tashi se abrieron con curiosidad cuando el anciano maestro le reveló la antigua práctica de poner sal marina en los zapatos antes de cada viaje o empresa importante. Al día siguiente, luego de guardar sus escasas pertenencias, Tashi siguió el consejo de su maestro y roció sal en el interior de las gastadas sandalias de paja que cubrirían sus pies durante la travesía por el mundo exterior. Mientras caminaba por el sendero de montaña para descender al valle, observó cómo la naturaleza parecía especialmente viva y vibrante esa mañana, despidiéndolo y deseándole buen viaje. Tashi respiró profunda y conscientemente, llenando sus pulmones del puro aire de las alturas, sintiendo los cristales de sal bajo sus pies, conectándolo como por arte de magia con las poderosas energías del universo. Pasaron los días y Tashi continuó su peregrinaje de aldea en aldea, cruzando pequeños parajes y enormes bosques, montañas y ríos que jamás había visto en sus 20 años de vida en el monasterio. Se maravillaba con cada nuevo amanecer, con cada puesta de sol y con cada menguante y creciente de la blanca luna. Todo era nuevo para él, todo parecía tener una cualidad encantada, como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Cada noche, antes de dormir, después de largas jornadas de caminata en solitario, Tashi volvía a poner más sal fresca dentro de sus fieles sandalias, y cada mañana, al ponérselas, sentía renovadas fuerzas, vigor y energía positiva que lo empujaban a seguir su peregrinaje. Una tarde, la ruta que un amable aldeano le indicó lo llevó hasta un profundo lago de aguas tan claras como el cristal. Tashi decidió detenerse ahí al caer la noche, maravillado por la increíble belleza y paz que aquel lugar emanaba. Al sacar sus sandalias antes de dormir, observó que ambas suelas tenían ya profundos agujeros por el desgaste de la caminata. Las examinó con detenimiento y, de repente, cayó en cuenta con asombro que la suela del pie izquierdo se había gastado mucho más rápido que la derecha. ¿Cómo era eso posible? Había estado caminando el mismo trayecto con ambos pies. Esta irregularidad intrigó mucho a Tashi, decidido a comprender qué poderoso secreto zen se ocultaba detrás de este curioso acontecimiento. Esa noche soñó sobre un misterioso sendero recubierto de sal que brillaba intensamente bajo un sol infinito. Poco a poco, todo tomó sentido en su mente dormida. Tashi abrió los ojos cuando los primeros rayos del alba se reflejaron sobre la superficie del lago. El sueño y la realización aún danzaban vivamente en su interior. Con una sonrisa,
Tasi volvió a rociar las agujereadas sandalias con más sal para seguir su camino por el mundo aquel auspicioso. Nuevo día. Ahora comprendía mejor la poderosa alquimia que se escondía en esa simple práctica recomendada por su buen maestro. Tasi reanudó su peregrinaje con renovado vigor. Luego de descubrir el primer secreto oculto tras la práctica de poner sal en los calzados, ahora la suela del zapato izquierdo se gastaba más rápido por cada tramo que caminaba. Esto sé. Debido a que ese era su pie dominante, con el que ejercía mayor fuerza, impulso y liderazgo para transitar por la vida, la sal potenciaba y aceleraba su ímpetu. Fascinado por comprender más sobre los beneficios de esta técnica zen, Tasi buscó la oportunidad de escuchar otros relatos o leyendas al respecto en cada pueblo que visitaba, pero por más que preguntaba a lugareños y transeúntes sobre tradiciones con el uso de la sal, nadie parecía conocer algo más allá de su uso común en alimentos o para derretir hielo en invierno. Una tarde, luego de varios días sin encontrar pistas nuevas, Tasi se detuvo agotado a descansar bajo la sombra de un robusto roble, junto a un camino rural. El sol del estío quemaba fuerte desde lo alto, incitándolos a tomar un merecido descanso. De pronto, escuchó un tarareo que se acercaba por el camino de tierra. Era la canción de un anciano que se movilizaba lentamente, sosteniéndose sobre un báculo de madera. Al llegar junto al gran árbol, el hombre se detuvo para secar el sudor de su arrugada frente. Tasi notó que llevaba sobre la espalda un morral que parecía contener plantas y raíces. Intuyó que debía ser alguna suerte de curandero o chamán local. Quizás él sabría antiguas tradiciones sobre el uso sagrado de la sal. Buenas tardes, venerable señor, lo saludó Tasi con la tradicional referencia. Por favor, permítame compartir con usted la sombra de este bendito árbol. Veo que también el calor lo ha fatigado. Oh, gracias noble joven, un descanso no me caería mal. Este roble es tan generoso como tú, respondió afablemente el anciano mientras se acomodaba junto al monje. Tasi le ofreció agua fresca de su calabaza para beber. Luego de apagar su sed, el hombre pareció más dispuesto a entablar conversación. Tasi aprovechó de consultar tímidamente sobre su duda. Disculpe mi intromisión, señor, pero veo que usted conoce sobre plantas medicinales. Yo soy Tasi, un monje itinerante que camina estas tierras en busca de sabiduría. ¿Podría decirme si conoce antiguas tradiciones, cuentos o leyendas sobre el uso sagrado y benéfico de la sal común? Los ojos del anciano se iluminaron de pronto, llenos de entusiasmo. Pero por supuesto que conozco algunas tradiciones antiguas sobre la sal, joven Tasi. Verás, en mis ancestros había antiquísimos chamanes y curanderos. Algunos decían que podían ver el futuro y saber cosas ocultas a otros. Yo crecí oyendo sus historias y aprendiendo sus secretos sobre las plantas, los animales, las rocas y los minerales. Todos tienen grandes dones en ellos. Según los viejos chamanes, la sal era uno de sus materiales favoritos. Sin duda, Tasi no podía creer la buena fortuna con la que se había encontrado aquel anciano sabio justo cuando más necesitaba escuchar sobre la sal. Con avidez y los ojos brillantes de curiosidad, le pidió por favor compartir con él esos relatos y secretos ancestrales. El viejo sonrió halagado por el interés del joven monje y comenzó a relatarle una increíble historia que había escuchado cientos de veces en su niñez, junto a la fogata. Esta historia pasó hace muchas lunas, en tiempos donde los búfalos cubrían praderas y los bisontes caminaban en manadas, cuando los ancestros vivían como nómadas cazadores-recolectores. Había una joven llamada Wei, que pertenecía a la tribu Soni que habitaba las estepas del norte, siguiendo los ciclos de la madre tierra. Wei tenía el cabello más negro que el ala de un cuervo y ojos tan claros como las aguas primaverales. Su belleza y determinación eran conocidas por todos. Incluso guerreros de tribus lejanas viajaban por el derecho de pretenderla, pero ella no tenía interés en ninguno. Wei pasaba largas horas a solas explorando el paisaje, trepando colinas y adentrándose en espesos bosques, sintiendo el palpitar del mundo natural. Le gustaba especialmente recolectar piedras y minerales interesantes durante sus travesías. Su favorita era la sal, que encontraba cristalizada junto a unas cuevas cercanas al territorio de Soni. Le parecían pequeños milagros creados por la madre tierra. Una tarde, Wei se alejó demasiado en uno de sus habituales paseos, concentrada en recolectar sal de las cuevas. Para cuando quiso regresar, ya el sol se ocultaba en el horizonte y tuvo que echar a correr entre la maleza para llegar a su aldea antes del anochecer. Pero en su apuro por volver, sus pasos la llevaron a una parte poco familiar del bosque.
Tropezó con una raíz oculta y cayó, lastimándose un tobillo. Para su alarma, al intentar reincorporarse, sintió un fuerte dolor que no la dejaba apoyar el pie. Estaba sola, herida y perdida en medio del creciente frío y la oscuridad de la noche. Sobre la espesura, Wei intentó calmar su agitada respiración y pensar qué hacer. Sabía que debía buscar refugio. Arrastrándose como pudo, logró llegar hasta una pequeña cueva donde guarecerse. Encendió un fuego con sus esqueros y ramitas secas para espantar a los animales salvajes, curar su pie con hierbas medicinales y pasar la noche resguardada. Pero su corazón se estrujó de angustia al caer en cuenta de que ahora nadie sabría dónde encontrarla. Quizás incluso la dieran por muerta. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras contemplaba la sal en sus manos, que había logrado proteger en su caída. Fue entonces cuando recordó las ancestrales historias sobre la magia ritual de la sal que solía contar la chamana de la tribu. Decidió utilizarla para pedir protección espiritual a los 4 vientos, hasta poder regresar sana a su amada tribu. Así, Wei pasó la noche en vela, cantando para invocar a los espíritus guardianes mientras esparcía un amplio círculo de sal alrededor de la cueva y también sobre la entrada, para purificar el espacio. Finalmente, cayó en un profundo sueño, arrullada por el crepitar del fuego y la presencia protectora que ahora se respiraba claramente en la cueva. Tras completar el ritual, a la mañana siguiente el sol brillaba fuerte y los pájaros trinaban alegres cuando la joven despertó. Para su asombro, ya podía apoyar el pie lastimado sin mayor dolor. Salió de la cueva cojeando levemente, esperanzada en poder encontrar el camino de regreso. Para su enorme sorpresa y alegría, justo afuera se encontraba su amado hermano pequeño, junto a 2 familiares guerreros. Tan pronto como amaneció, apenas notaron la ausencia de Wei. Organizaron una partida de búsqueda que los había llevado directo hasta la cueva, guiados por extraños sueños. Así, vemos cómo las ancestrales magias de la sal purificaron y protegieron a la bella joven durante la noche, permitiéndole curar su pie e invocando fuerzas para guiar a sus seres amados a rescatarla temprano al alba. Pocos saben hoy que, sin la intervención de ese puñado de sal, Wei habría perecido sola en el bosque. Finalizó el anciano su relato, mirando a Tasi con ojos brillantes. El monje tenía la piel erizada de pura emoción. Esta bella historia confirmaba el profundo y sutil poder protector de la práctica de poner sal en lugares de descanso. Ya eran 2 grandes secretos zen sobre la sal que aprendía en su periplo. Y seguramente habría más por revelarse. El viejo curandero muy amablemente compartió unas hierbas medicinales. Con agradecimiento, Tasi le dio a cambio una pequeña pieza de jade que llevaba siempre en su túnica. Luego, ambos siguieron cada uno su respectivo camino, aún más enriquecidos por el encuentro. Tasi estaba tan entusiasmado por la nueva historia y sus implicaciones que casi ni sintió el cansancio de varios días de caminata. Cuando cayó la noche, se recostó bajo un edificio abandonado que encontró en las afueras de un pequeño pueblo agrícola. Antes de cerrar los ojos, esparció sal por todo el contorno de su cuerpo y también en un círculo amplio a su alrededor, invocando como lo había hecho el anciano a los espíritus guardianes para obtener un sueño calmo y protegido. Curiosamente, esa noche tuvo un extraño sueño donde una bella joven de ojos claros le sonreía amablemente mientras esparcía sal por un mundo onírico de pureza inmaculada a su alrededor. Al despertar, Tasi sintió como si hubiera dormido sobre la más suave nube. Miró sus sandalias gastadas y recordó conmovido la historia del anciano curandero. En verdad, los ancestros conocían secretos profundos sobre la bendita sal que la modernidad había olvidado. Estirándose con renovadas energías, el monje prosiguió la misteriosa travesía que le estaba revelando, paso a paso, los grandes poderes sutiles de ese mineral que todos daban por elemental. Después de semanas de solitaria travesía, Tasi finalmente divisó en el horizonte los tejados y murallas de un pequeño monasterio budista, similar a aquel que había sido su hogar antes de partir en este revelador viaje. Su corazón se regocijó ante la visión, seguramente allí encontraría posada, sabio consejo espiritual de hermanos monjes y quizás más historias antiguas sobre los poderes sutiles de la sal. Reconfortado, apuró el paso por el camino rural hasta llegar al majestuoso portón de madera de la entrada. Lo abrió con suavidad y se anunció respetuosamente. Un joven monje lo recibió y lo invitó cordialmente a pasar. El lugareño explicó que ese monasterio tenía una larga y mítica historia. Según decían las leyendas, hace muchos siglos, un venerado monje llamado Yama, de grandes poderes espirituales,
eligió ese remoto paraje para establecer un santuario. Durante décadas, Yama habitó solo una pequeña cueva cercana, meditando día y noche, pidiendo iluminación a Buda. Con el paso de las estaciones, cada vez más personas de regiones lejanas llegaban para consultarlo sobre sus problemas o pedir la bendición del sabio. Así, el hombre humildemente decidió construir un templo para dar cobijo a los necesitados peregrinos, donde también compartir sus profundas enseñanzas de amor y sabiduría para aliviar el dolor humano. Con el correr de las generaciones, el sitio se expandió hasta convertirse en el próspero monasterio budista que era hoy, siempre guiado por la tradición original de servicio desinteresado de monje Yama. Tashi quedó profundamente conmovido por la bella historia. El joven lo guió hasta una pequeña celda donde podría hospedarse y le indicó que, al caer el sol, se serviría el té comunitario, donde tendría la oportunidad de presentarse ante todos. Luego de asearse y ordenar sus pocas pertenencias, Tashi dedicó el resto de la tarde a recorrer con curiosidad los jardines y edificios del pintoresco monasterio. Todo parecía impregnado de una mística serenidad antiquísima. Cuando llegó hasta un bosque de bambúes ubicado tras las cocinas, decidió meditar un rato en comunión con ese mágico lugar. Se sentó sobre una gran roca lisa que había junto al camino de piedras y cerró los ojos, concentrándose en su respiración. Liberó cada pensamiento y expectativa sobre su mente, buscando alcanzar el vacío perfecto tan valorado por los monjes budistas. De pronto, una conocida voz de anciano lo llamó por su nombre, sobresaltándolo. Tashi, Tashi, que has llegado muy lejos en tu viaje, muchacho. El joven abrió desconcertado los ojos, mirando en todas direcciones. No había nadie más a su alrededor en el solitario bosque. Aquí abajo, jovencito. No me has olvidado, espero. Tashi bajó la vista, y para su absoluto asombro y desconcierto, la voz parecía provenir justo de la roca donde había estado meditando. Esto era imposible, pensó perturbado. No tanto, Tashi. Soy tan real como tú, solo que habito en el mundo mineral desde hace algunas centurias. Verás, cuando era un monje de carne y hueso como tú, ayudé a construir este sitio hace mucho tiempo. Yo soy monje Yama, joven amigo. El pobre Tashi tenía los ojos desorbitados de pura confusión e incredulidad. Monje Yama le estaba hablando desde el más allá, a través de una roca. De pronto, recordó las historias sobre poderosos monjes budistas que lograban trascender de tal modo la materia que sus espíritus eran capaces de habitar cualquier objeto a voluntad, luego de morir. No era este el caso. Frente a él, sobrecogido de encontrarse ante un ser iluminado de esa magnitud espiritual, Tashi juntó rápidamente sus palmas frente a la roca en señal de máximo respeto y pleitesía, inclinando la frente hasta el suelo varias veces. Oh venerable monje, perdóneme a este ignorante por no reconocer antes su sublime presencia. Es un insigne honor poder encontrarme con un ser que ha trascendido a tan elevado plano gracias a su absoluta dedicación al Dharma y al servicio desinteresado. Una suave risa procedió nuevamente de la roca. No te avergüences, muchacho. Es natural tu reacción. Me alegra ver que finalmente alguien puede escucharme en este plano. He pasado muchos siglos intentando comunicarme para guiar mejor a mis sucesores de este monasterio. Pero eres el primero que logra sintonizar mi vibración. Cuéntame, ¿qué es lo que te trae por estas tierras? Entusiasmado, Tashi procedió a relatar toda su historia y periplo desde que salió de su propio monasterio ancestral, siguiendo los pasos y consejos de su querido maestro. Le contó cómo la práctica de poner sal en sus sandalias lo fue paulatinamente conectando con ocultos conocimientos zen sobre ese prodigioso mineral y su creciente convicción de que aún restaban más secretos por descubrir. Monje Yama escuchó con muchísimo interés el relato, particularmente la parte de la sal, pidiéndole más detalles sobre su uso y los efectos notados. Finalmente, con voz suave y llena de bondad, le habló fraternalmente: querido Tashi, tu noble búsqueda espiritual ha tocado profundamente mi corazón de piedra. Luego de tantos años en soledad aquí, de modo que me siento llamado por el gran Buda celestial a compartir contigo un secreto zen final sobre la sal que, estoy seguro, te mostrará la culminación de sus bendiciones para el alma. El cuerpo etéreo de Tashi se estremeció de pura emoción contenida mientras aguzaba atentamente sus sentidos, para no perder palabra. Verás, cuando era un hombre de carne y hueso, tal como tú, conocí en mis tiempos de aprendiz como novicio a una misteriosa mujer llamada Kala, que tenía extraños y maravillosos poderes.
Algunos decían que en realidad era una poderosa hechicera inmortal disfrazada de humana para aprender los caminos espirituales. Lo cierto es que Kala desataba admiración y recelos por igual allá donde iba. Tenía la habilidad de leer el aura de las personas y conectarse telepáticamente con todo tipo de seres vivos. Incluso se comentaba, muy en secreto, que podía invocar el fuego con solo tronar los dedos y las nubes de lluvia con sus cantos. Nunca se supo a ciencia cierta la verdad detrás de esos murmullos, pero lo que pocos sabían, ya que Kala era muy reservada sobre este poder en particular, era su capacidad de materializar con la fuerza de su mente objetos inertes que necesitase. Un día, mientras yo barría las hojas secas del pórtico del templo, Kala se me acercó y me dijo: «Querido Yama, veo que te falta sal para sazonar el arroz y las verduras de la comida. Déjame darte un poco del bolsón que acabo de traer del pueblo». Grande fue mi estupor cuando vi cómo la mujer cerró los ojos, juntó sus palmas a la altura del pecho y, para mi absoluta perplejidad, invocó de la nada un gran puñado de sal cristalina, como por arte de magia. Cuando abrí tímidamente mi boca para hablar, movido por las dudas mundanas que todavía no abandonaba mi mente de aquel entonces, Kala adivinó mis pensamientos y se limitó a guiñarme un ojo con gesto cómplice. Esa sal que me regaló era tan real y común como cualquier otra, solo que el origen vibracional era muy distinto. Desde ese momento, cada vez que veía sal, no podía evitar acordarme de la portentosa Kala materializándola de la nada con el poder de su mente entrenada. Con el tiempo, olvidé aquel episodio, concentrándome en mis estudios y prácticas espirituales. Solo muchos años después, cuando ya había fundado este templo y comenzado a escuchar los primeros rumores sobre mis pretendidas capacidades milagrosas, entendí la enorme enseñanza disfrazada que Kala intentó transmitirme aquel día sobre los poderes de la mente, para crear y transformar los mundos materiales. Y tal revelación no habría sido posible sin su invocación de la sal para activar mis neuronas dormidas ante lo extraordinario. Ese fue el último y más elevado secreto zen que descubrí sobre el mágico mineral, gracias a su oportuna aparición. Así que ahora, venerable Tasi, te comparto este conocimiento reservado a mentes puras y despiertas como un regalo de despedida, para que continúes tu noble sendero de búsqueda de la verdad del Dharma y sus aplicaciones prácticas para ayudar, sin prejuicios, a todos los seres sintientes. Cuando finalmente Monje Yama quedó en meditativo silencio, Tasi se dio cuenta de que todo su cuerpo vibraba sutilmente de puro goce espiritual. Las ancestrales palabras del viejo monje fundador habían activado, durante todos estos siglos esperando en el plano etéreo, a alguien preparado para recibir esa última pieza fundamental del rompecabezas sobre el uso de la sal. Desde una conciencia superior, todo había comenzado con un consejo protector de su amado maestro para el viaje. Y gracias a la sal cristalina, había ido eslabonando una tras otra enseñanza, encuentro y revelación iniciática que lo conducían inevitablemente a este momento de comunión mística con un espíritu superior hecho materia pétrea. La sal era, sin dudas, un elemento que trascendía infinitamente al uso prosaico de mero condimento. Tan antigua como los mares y montañas, pero siempre renovada, alumbraba con su transparente luz las distintas dimensiones de la realidad a quien supiese ver. Y él, Tasi, había sido el elegido para recorrer el largo sendero revelador trazado cuidadosamente por el universo, para activar cada latente secreto a través de seres, historias y sincronicidades. Todo esto mientras caminaba incansablemente, con un puñado de ese mineral sagrado protegiendo sus pasos dentro de las gastadas sandalias. Sobrecogido por la invaluable experiencia vivida, Tasi pasó su última noche en el monasterio meditando junto a la roca que albergaba el espíritu del monje Yama, en profunda gratitud, conexión y presencia consciente del momento tan especial que le había sido concedido experimentar en su travesía terrenal de descubrimiento. A la mañana siguiente, luego de agradecer calurosamente la hospitalidad de sus hermanos monjes, emprendió el regreso hacia su amado monasterio originario entre montañas, para reencontrarse finalmente con su maestro y compartir todas sus vivencias. Mientras caminaba, contemplando la naturaleza a su alrededor, una sensación de profunda paz y plenitud lo embargaba. Ahora sentía que todo había adquirido un aura sutil y resplandeciente, como si fuera consciente por primera vez de la verdadera esencia energética que estructuraba el mundo material, tras el velo de las apariencias. En su pecho, junto a su corazón, llevaba la pequeña bolsa de tela con la sal radiante que lo conectaba interdimensionalmente con algo mucho más. Grande era su individualidad, y bajo sus pies, las fieles sandalias continuaban esparciendo un rastro de protección y bendiciones allá por donde pasara.
Una noche, mientras yacía a la luz de las estrellas luego de otra jornada de caminata, tuvo un vívido sueño. Aparecía parado en la cima de una montaña, desde donde divisaba todo el sendero ya recorrido, trazando un hilo de sal desde el punto donde comenzó hasta el lugar donde se hallaba en ese instante. Al mirar hacia adelante, en dirección a donde aún le restaba transitar en los próximos días, también aparecía otro hilo. Solo que este era de un blanco tiza, casi fosforescente, que se perdía en el horizonte montañoso. Tassi sintió una llamada irresistible a seguirlo, como si fuera una especie de rastro cósmico que lo guiaría inevitablemente a un reencuentro especial. Al despertar, supo indudablemente que se había tratado de un sueño premonitorio, críticamente revelador. Apuró el desayuno para reiniciar cuanto antes el camino que ahora se le presentaba claro y llameante en su visión interna. Cerca del mediodía, mientras atravesaba un hermoso campo de flores salvajes, una inesperada tormenta de lluvia lo sorprendió, obligándolo a buscar refugio. Vislumbró una pequeña cabaña de madera cerca del camino, donde podría protegerse. Al acercarse, divisó un anciano sentado tranquilamente en el pórtico, en actitud meditativa como esperándolo. Parecía irradiar una enigmática aura de paz interior y bondadosa calidez. Tassi supo instintivamente que no se trataba de un campesino común. Sus vibrantes ojos azules parecían mirar más allá de las apariencias externas. «Bienvenido, viajero. Este humilde refugio lo aguardaba. La Madre Tierra nos susurraba sobre tu llegada desde el alba», le dijo afablemente, invitándolo al pórtico. «Tomemos un té de jazmín para entibiar el cuerpo mientras la lluvia fertiliza los sembradíos». Tassi accedió encantado. Era la primera vez que cruzaba palabras con otro ser humano después de muchos días caminando en soledad, siguiendo el futuro revelado por sus sueños. Mientras bebían la infusión humeante, una gratificante sensación de familiaridad y mutuo entendimiento se estableció rápidamente entre ambos. De pronto, algunos relámpagos rasgaron turbulentos el cielo plomizo, sobresaltando al joven monje. Para su absoluto asombro, Lobsang comenzó a reír con inusitada alegría, como disfrutando de la tormenta. Ante la mirada atónita de Tassi, el ermitaño explicó entre risas que toda su vida había amado las tormentas porque le recordaban una historia de juventud muy especial para él sobre el poder medicinal de la sal para canalizar las formidables fuerzas curativas de la naturaleza. Luego de un trueno particularmente potente que estremeció hasta los cimientos mismos de la pequeña cabaña, Lobsang procedió místicamente a narrar su historia. Sucedió hace ya varias décadas, cuando yo vivía como estudiante con un anciano chamán llamado Langa en una región montañosa muy lejos de aquí. Mi maestro era famoso en varias aldeas por sus extraordinarias capacidades para manipular el clima. Cuando aparecían tormentas dañinas para los cultivos, Langa cerraba los ojos y entonando cantos antiguos lograba desviar las nubes hacia zonas deshabitadas. Otras veces, en épocas de sequía, conseguía invocar la benéfica lluvia con sus ritos para salvar las cosechas y el alimento del ganado. Yo lo ayudaba humildemente en sus tareas y quehaceres diarios a cambio de sus enseñanzas secretas. Una tarde, Langa me explicó el origen de ese misterioso don para influir sobre el clima que poseía gracias a la sal. De pequeño, vivió temporadas muy difíciles cuando una implacable sequía asoló su aldea por años, acabando con vegetaciones y fuentes de agua. El hambre y las penurias diezmaron a la población. Una noche, cuando la desesperanza invadía hasta el último rincón de la aldea, la madre de Langa lo llevó muy lejos, hasta unas cavernas en lo alto y abrupto de las montañas. Allí, dentro, brillando como estrellas, hacía una formación de poderosos cristales de sal, emanando fuerzas telúricas primigenias. La mujer le explicó que ese lugar sagrado guardaba el secreto para invocar las lluvias salvadoras y le enseñó un ritual transmitido por las sacerdotisas ancestrales de generación en generación, solo para casos extremos. Así fue como el pequeño Langa aprendió a combinar rezos antiguos, meditaciones y ofrendas a los elementales del agua con sal traída desde las cavernas interiores de la madre tierra para conseguir modificar los designios atmosféricos. Al volver a la aldea, la lluvia comenzó a caer suavemente del cielo, luego de interminables años de aridez, salvando la comunidad del terrible destino que les aguardaba. Y desde ese momento mítico, Langa supo quién debía ser y el don que debía cultivar en honor a su estirpe. Conmovido por el relato sobre el origen de los poderes de su maestro, esa noche tuve mi primer sueño premonitorio, donde reviví intensamente la escena del joven Langa iniciándose en las cavernas de sal. Desde ese momento, supe que mi vida quedaría ligada para siempre a la fuerza sanadora de la lluvia y la sal.
Profundamente inspirado por la leyenda que acababa de escuchar de labios del ermitaño Lobsang, Tasi sintió el impulso de extraer de su pequeña bolsa de tela parte de la sal que aún conservaba y esparcirla por los alrededores de la cabaña, creando un círculo protector, tal como en la bella historia sobre la joven Hei que escuchó semanas atrás del anciano curandero. Al hacerlo, bajo la tempestad, la vívida imagen del joven Langa invocando con sal las lluvias le vino a la mente, y su corazón se sintió llamado a entonar también un rezo de gratitud por la majestuosidad de la naturaleza y el agua que da vida a todo ser. Para su absoluta incredulidad, de inmediato los truenos parecieron calmarse hasta hacerse lejanos murmullos, y la intensidad de la tormenta merma notoriamente, como cediendo a un influjo superior. En menos de un cuarto de hora, un rayo de sol comenzó a abrirse camino entre las nubes grises. Los dos hombres se miraron igualmente pasmados, sin necesidad de decir palabra. Una misma certeza los invadió. Gracias a la ancestral sal de la bendita Madre Tierra, traída por Tasi, y la comunión de sus espíritus afines, se había logrado influir sutilmente sobre el curso de la tempestad para traer de regreso la calma. Un renovado sentimiento de reverencia los embargó ante la evidencia, una vez más, de que fuerzas invisibles pero omnipotentes reinaban en los planos causales, definiendo coincidencias, encuentros y eventos aparentemente aleatorios para quien no supiera leer el lenguaje velado del universo. Tasi pasó la siguiente semana hospedado en la pequeña cabaña del ermitaño Lobsang, compartiendo historias e ideas, estableciendo un fuerte vínculo basado en la hermandad de sus almas y la comunión en torno al poder sanador de la sal, oculto tras el fenómeno de las tormentas y la lluvia. Al despedirse, el fornido Lobsang le entregó como obsequio un colgante con un símbolo céltico tallado que había pertenecido a su viejo maestro chamán, para que lo acompañase protegiéndolo el resto del viaje. Tasi, agradecido, le dejó a cambio parte de la sal extraída desde el mítico lugar de las visiones del joven Langa. El joven monje prosiguió solo su peregrinaje con la certeza de que cada ser cruzado y cada experiencia vivida contenían preciosas perlas de sabiduría disponibles para quienes estuviesen lo suficientemente despiertos y sintonizados con la sutil trama energética que conformaba la realidad. Y él había sido cuidadosamente preparado durante todo ese tiempo para recibir esas enseñanzas, gracias al consejo inicial de su maestro. Sobre los secretos protectores desde la prodigiosa sal, luego de la profunda e inesperada comunión vivida con el ermitaño Lobsang, Tasi retomó con renovado vigor su ruta de regreso al amado monasterio original. Ahora caminaba con la certeza de que el lenguaje en clave del universo guiaba sus pasos a través de encuentros y experiencias significativas. Había aprendido a conectarse interdimensionalmente con planos vibracionales más sutiles gracias a los secretos protectores de la sal ocultos tras las apariencias del mundo tridimensional. Cada ser, cada elemento, cada fenómeno contenía ocultas piezas de un gran rompecabezas energético universal, solo visibles para mentes despiertas. Tasi se sentía profundamente agradecido por haber sido elegido desde el inicio de su travesía para desempeñar el papel de canal e intérprete de esotérico conocimiento. Una mañana tuvo un penetrante sueño donde su amado maestro Hiro lo miraba fijamente y le decía: «Ya falta poco para nuestro anhelado reencuentro, querido Tasi. Antes de regresar al viejo monasterio, deberás completar una última misión en el camino. El universo pondrá en tu sendero a alguien muy especial, a quien deberás proteger y guiar durante 3 días hasta un lugar seguro, tal como yo alguna vez hice contigo cuando llegaste a mí siendo aún un niño. Reconocerás la señal sin posibilidad de error, así está dispuesto en las esferas celestiales. Buen viaje, noble Tasi. Todo mi amor y bendiciones te acompañan». Al despertar, el joven monje supo sin duda que se había tratado de otra premonitoria comunicación de su mentor. Un sentimiento de júbilo lo embargaba ante la cercanía del reencuentro. Luego de casi un año de ausencia caminando por el mundo exterior, esa noche, mientras meditaba observando las infinitas constelaciones del firmamento, tomó una importante decisión. Al día siguiente temprano, dejaría el sendero principal que lo llevaba directo al monasterio para tomar la antigua ruta peatonal y comercial que pasaba a 10 kilómetros de allí, justo al borde de un denso bosque. Su intuición le decía que debía transitar por ese camino rural durante 3 días para completar la última misión encomendada en el sueño por su maestro antes del ansiado retorno. Confiaba en que alguna señal inequívoca le indicaría hacia quién dirigir su protección una vez le llegara el momento. Así fue como Tasi cambió el rumbo de la travesía que realizaba ya durante casi 12 lunas. Cuando divisó aquella encrucijada de caminos, solo llevaba sus ropas,
El bolso de tela con la sal radiante sobre su pecho y las fieles sandalias recubiertas por una gruesa costra gris, por el polvo del viaje, bajo la cual aún podía sentir los granos purificadores. Al caer la primera noche, acampó bajo centenarios robles de copas intrincadas para reanudar la marcha ni bien saliera el sol. Quería aprovechar las horas diurnas para avanzar el mayor tramo posible hacia las montañas del horizonte, tras las cuales se erigía su amada morada monástica de juventud. Todo iba bien hasta que, al tercer día, ya para finalizar la jornada, el desvencijado camino comenzó a hacerse irregular entre grandes raíces de árboles que parecían moverse y ramas caídas que obstaculizaban el paso. Intentar esquivarlas hizo que Tasi no reparara en un profundo agujero cavado al costado izquierdo del sendero. De pronto, su sandalia quedó atorada en una grieta traicionera, haciéndolo caer estrepitosamente y torciéndole el tobillo. Forestalia, dolorido, intentó reincorporarse, pero una punzada aguda se lo impidió. Notó con alarma que no podía apoyar el pie derecho. Rápidamente, la desesperanza comenzó a embargarlo. Se encontraba solo, herido e imposibilitado de movilizarse libremente en aquel inhóspito camino, a 10 kilómetros de cualquier pueblo o vivienda cercanos. El frío y la oscuridad de la noche se acercaban velozmente entre los árboles. Pero justo cuando pensaba en cómo encender un fuego con su yesquero para mantener alejados a los animales salvajes, escuchó unos sollozos que parecían acercarse cojeando desde detrás del follaje. Secándose las lágrimas e intentando sobreponerse al dolor, Tasi giró esperanzado. Quizás la anunciada señal especial estaba manifestándose. Efectivamente, apareció una joven campesina de largos cabellos negros que lloraba angustiada, apoyándose sobre un fuerte palo a modo de bastón. Tenía las ropas desgarradas y aspecto agotado. Al ver a Tasi sentado sosteniendo su tobillo, pareció calmarse un poco. Entre hipidos, dijo: «Disculpe, joven monje. Vi su túnica a lo lejos y rogué al cielo que no fuese una visión. Me llamo Amira y hace 3 noches unos maleantes atacaron la pequeña caravana con la que viajaba por este camino. Abusaron de mí, robaron nuestras pertenencias y mataron a golpes al resto para luego huir. Pude sobrevivir escondida entre los matorrales, pero estoy muy débil y herida». Tasi la observó con infinita compasión. Allí estaba la misión encomendada en sueños por su mentor: brindar protección y seguro regreso. Con gran esfuerzo, logró reincorporarse, apoyándose en un sólido bastón improvisado, y le habló con voz firme y tranquilizadora: «Valiente joven Amira, los designios celestiales han cruzado nuestros caminos en el momento justo. Soy Tasi, un monje budista que regresa a su monasterio tras un largo viaje de aprendizaje por el mundo. Mi maestro me anunció que tendría que proteger y acompañar durante 3 días hasta un lugar seguro a alguien muy necesitado que el universo interpondría en mi ruta final, y esa eres tú. Confía en mí. Juntos lograremos llegar al próximo pueblo para encontrar ayuda y que descanses finalmente a salvo». La chica no podía creer lo que oía, era como un milagro después de tanto horror y sufrimiento desde el ataque. Conmovida, juntó sus palmas e hizo una reverencia tan honda como su lastimado cuerpo se lo permitió, en señal de infinita gratitud. Tasi le sonrió fortalecido y le ofreció el brazo para que se apoyase en él, mientras ambos se sostenían con sus respectivos palos improvisados como bastones. Sin equipaje que cargar, podrían avanzar bastante hablando para distraer la mente del dolor y la fatiga. La noche ya los envolvía cuando divisaron un gran árbol de tronco hueco donde guarecerse para descansar y reanudar la marcha ni bien saliera el sol. Tasi recordó el bello cuento sobre la doncella Wei que había aprendido semanas atrás, gracias a la sal esparcida ritualmente en su calzado. Así que, para traer protección al lugar y ayudar a mitigar el frío y miedo de la pobre Amira, sacó un poco de su sal radiante y creó un amplio círculo en torno a donde reposar, invocando bendiciones ancestrales. Luego entonó algunos mantras sanadores que sabía relajarían la mente atormentada de la joven. Finalmente, pudo verla quedarse trémula y dormida por el agotamiento. Al amanecer, ingresaron al ansiado poblado donde consiguieron ayuda, alimento y un carretón que llevaría a Amira al próximo templo para restablecerse definitivamente, a salvo de cualquier amenaza. La chica lloró desconsolada al despedirse de su salvador, Tasi, sabiendo que nunca podría pagar tamaña muestra de servicio desinteresado que el cielo le había enviado, precisamente cuando más lo necesitaba, para rescatarla de tan dramáticas circunstancias. Profundamente conmovido,
Tasi solo atinó a secar sus lágrimas y poner dentro de la pequeña bolsa de viaje que algunos aldeanos le habían regalado un puñado de aquella sal milagrosa, esperando que le sirviera de amuleto protector el resto de sus días, conectándola interdimensionalmente con la fuerza primigenia que rige los designios del universo. Luego de 3 intensos días viviendo esa experiencia profunda de servicio y compasión, Tasi reemprendió hacia los brazos abiertos de su amado maestro Hiro, su verdadero hogar. Las enseñanzas y bendiciones canalizadas gracias a la sal de sus sandalias sagradas durante todo ese extraordinario viaje de autoconocimiento habían culminado significativamente con el rescate angélico de Amira. Una historia que sin dudas repetiría gustoso al calor del fuego del templo para las nuevas generaciones de monjes, como ejemplo inspirador de vida entregada al prójimo. Mientras ascendía fatigosamente la empinada ladera hacia la cima donde asomaba la centenaria pagoda, Tasi sonreía internamente al sentir los granos de sal bajo sus plantas, recordando que aún quedaba el último y más importante secreto por revelarse ante su amado maestro, la historia del espíritu monje llama, transmitiéndole el conocimiento supremo de que todo cuanto existe no es más que sal cristalizada desde un eterno mar cósmico de conciencia. Una lágrima de gozo resbaló por su mejilla al cruzar finalmente el portón del templo y ver encenderse una lámpara en la ventana de su vieja cabaña de piedra, indicando que su bondadoso maestro lo aguardaba despierto para acogerlo de regreso. Luego del heroico viaje culminado, Tasi por fin se sentía en casa, listo para transmitir con humildad todas las extraordinarias vivencias que, gracias a los secretos de la sagrada sal, pudo atesorar para compartir generosamente sin reservas. Un último regalo del universo para su alma sedienta antes de partir había sido la dulce Amira. En su camino a ella también le dedicaría la historia que estaba pronto a revelar ante los ojos amorosos de su mentor. Lágrimas de emoción bañaban el rostro de Tasi mientras se arrodillaba a los pies de su amado maestro Hiro. Luego de la larga ausencia, el bondadoso anciano lo estrechó fuertemente entre sus brazos, también conmovido. Cuánto había extrañado a ese joven que era como un hijo para él. Tasi le pidió perdón por demorar tanto tiempo en regresar, pero su mentor lo calmó dulcemente, diciendo que no necesitaba disculparse, pues entendía que su espíritu inquieto requería de ese importante viaje iniciático para luego poder volcar con mayor sabiduría al mundo todo lo aprendido. Así pasaron varios días, donde mientras caminaban cotidianamente por los alrededores del monasterio o realizaban tareas y meditaciones juntos, Tasi fue relatando entusiasmado todas sus increíbles experiencias vividas gracias a la mágica sal contenida en sus sandalias. El gran maestro Hiro escuchaba atento cada episodio, desde las primeras revelaciones zen sobre las propiedades ocultas del mineral hasta el rescate angélico de la última noche antes de llegar. Entendió claramente que la sal había actuado como un portal interdimensional sutil, no solo protegiendo los pasos de Tasi en lo práctico al purificar su camino durante la travesía, sino principalmente conectándolo gradualmente con conocimientos energéticos y seres destinados a activar redes neuronales superiores y a despertar comprensión de lenguajes y planos vibracionales que excedían la limitada percepción común de la realidad material tridimensional. Pero lo más extraordinario estaba aún por ser revelado. Una tarde, luego del té compartido, Tasi pidió a su mentor acompañarlo ceremoniosamente hasta la gruta secreta ubicada tras una pequeña cascada de agua cristalina, donde solían meditar desde épocas inmemoriales los monjes del monasterio. Una vez allí, rodeados solo por el tenue murmullo del arroyo y la energía telúrica del lugar, el joven puso sus palmas juntas a la altura del pecho e invocó respetuosamente la presencia del espíritu invisible que los acompañaba. Ante el absoluto asombro del anciano Hiro, una voz etérea y profunda que parecía provenir desde las mismísimas entrañas de la tierra surgió en la cueva. Tasi procedió entonces con gran solemnidad a narrar la extraordinaria experiencia que tuvo meses antes con la manifestación del fundador espiritual de aquel histórico monasterio. El gran maestro Hiro quedó instantáneamente en éxtasis meditativo tras escuchar la voz de su ancestral guía espiritual, el monje Yama, revelar persuasivamente el último de los grandes secretos zen sobre la sagrada sal. Ese que pocos humanos lograban descifrar, referente al origen puramente mental de toda acción materializada. Desde gigantescas cordilleras hasta una simple mota mineral. Todo provenía de los mismos universales cuantos de conciencia cristalizando temporalmente en el plano físico tridimensional. Tasi había sido elegido y preparado pacientemente por el universo durante un año de iniciático viaje para recibir y decodificar este trascendental mensaje proveniente de esferas superiores. Lágrimas de conmoción bañaban el arrugado rostro del mentor. De pronto, el joven monje se levantó lentamente con gran esfuerzo, apoyándose en su fiel bastón.
se quitó con parsimonia las desgastadas sandalias, dejando a la vista sus deformados y sangrantes pies luego de la extenuante travesía. Con gran ternura, besó aquellas humildes pero mágicas chanclas que tanto lo habían protegido y enseñado en su trayecto de vuelta. Luego, siempre en solemne e introspectivo silencio, Tasi se dirigió descalzo hasta el arroyuelo. Allí, con sumo cuidado y gratitud, fue lavando una por una hasta quitar los últimos vestigios de sal y polvo del camino. Solo quedaron las gastadas suelas y las cuerdas destrozadas. Al salir del agua, las sandalias parecían transfiguradas. Frente al altar de piedra de la cueva sagrada, Tasi miró directo a los cansados ojos de su maestro y pronunció con una voz que parecía provenir ahora del universo mismo: querido maestro, las viejas sandalias finalmente quedaron limpias y renovadas, al igual que mi espíritu luego de la travesía emprendida. Ya nada queda por enseñarme ni revelarme en esta etapa, lo sé bien. Entregué todo mi ser en la búsqueda con humilde corazón, y los frutos obtenidos por gracia de la gran sabiduría cósmica hoy están a vuestros pies. Mi alma se siente completa y en paz. Solo me queda partir liviano pero dichoso, a continuar el servicio desinteresado hacia mis semejantes allá afuera, llevando dentro el fuego sagrado que ilumina con sentido cada paso del existir humano. Dicho esto, Tasi se descalzó también el otro pie y caminó con firmeza sobre las irregulares y filosas piedras del arroyo, hasta perderse río abajo, solo con sus gastadas vestiduras. El anciano Hiro supo en lo más hondo que esa sería la última vez que vería a su amado discípulo en el planeta. Su espíritu había trascendido la materia, y ahora abarcaba en rarificados planos vibracionales, guiando desde allí a otros peregrinos sinceros del futuro. Y antes de partir de la gruta, meditó largamente sobre las extraordinarias enseñanzas que Tasi le legó, provenientes del espíritu del mismísimo fundador, Monje Yama, sobre los cristales de sal como símbolo visible del eterno mar cuántico de conciencia cósmica. Ese era ahora el máximo secreto zen que custodiaría el resto de sus días con extrema reserva, para transmitir oralmente solo a contados sucesores merecedores. Y aún muchas décadas después, ya convertido en energía pura tras abandonar su cuerpo físico al morir, el espíritu del gran maestro Hiro decidió permanecer cerca, protegiendo en silencio el ancestral monasterio que tantas vidas iluminó gracias a sus enseñanzas de sabiduría aplicada. Allí aguarda sereno como conciencia inmortal la llegada de nuevos e inquietos espíritus, discípulos de Tasi, merecedores de recibir en solemne iniciación la extraordinaria historia sobre los secretos dimensionales que puede revelar para mentes despiertas un simple puñado de sal.